ESG. Esas tres letras están por todos lados últimamente, ¿cierto? En las noticias, en reportes de inversión, en las conversaciones de las grandes compañías. Pero más allá de ser la palabra de moda, ¿qué significa realmente? Bueno, hoy vamos a desglosarlo para entender por qué se está convirtiendo en una de las fuerzas que están redibujando el mapa de los negocios. Para meternos de lleno en el tema de ESG, tenemos que empezar con una pregunta bastante fundamental. ¿Cómo medimos si a una empresa le va bien? Por décadas, la respuesta fue súper simple: las ganancias, el dinero. Pero si lo pensamos bien, ¿es de verdad lo único que importa? ¿Acaso las ganancias por sí solas garantizan que una empresa va a sobrevivir en el futuro? Para que quede más claro, usemos una analogía. Imaginemos que una empresa es un auto. Enfocarse solo en las ganancias es como manejar viendo únicamente el velocímetro. Claro, podemos ir a toda velocidad, pero si no le prestamos atención al nivel de aceite o a la temperatura del motor, bueno, el colapso no es una posibilidad, es una certeza. El auto no va a llegar muy lejos. Y ahí, justo ahí, es donde entra ESG. ESG es básicamente el tablero de instrumentos completo. Nos da la visión 360 que se necesita para navegar el mundo de hoy, que, seamos sinceros, es bastante complejo. Y ojo, esto no es un acto de caridad o filantropía. Para nada. Es una metodología estratégica para gestionar riesgos y, lo más importante, para crear valor que de verdad perdure en el tiempo. Muy bien, entonces, vamos a desarmar este rompecabezas. ¿Qué significan exactamente estas tres letras? Vamos a ver sus tres componentes fundamentales, sus tres pilares. Aquí están: la E de ambiental, la S de social y la G de gobernanza o governance en inglés. Pensemos en cada una como un lente distinto para analizar qué tan sostenible y, sobre todo, qué tan fuerte es una empresa en realidad. Empecemos con la E, de ambiental. Esto es bastante directo. Se trata de cómo la empresa impacta el planeta. Aquí se mide, por ejemplo, cuántas emisiones de carbono genera, cómo gestiona el agua, qué hace con sus residuos. En esencia, es su huella ecológica, ni más ni menos. Luego viene la S, de social. Y aquí el foco cambia hacia la gente. Cómo gestiona la compañía sus relaciones con todas las personas, con sus empleados, sus proveedores, sus clientes y con las comunidades donde opera. Aquí entran temas como la satisfacción en el trabajo, la diversidad, la inclusión y, por supuesto, el respeto a los derechos humanos. Y cerramos con la G, de gobernanza. Me gusta pensar en esto como si fuera el sistema operativo de la empresa. Son las reglas del juego internas: cómo se dirige, cómo se controla. Se analiza el sueldo de los ejecutivos, si la junta directiva es diversa, si hay ética, transparencia y políticas serias contra la corrupción. Una buena gobernanza es la base que sostiene todo lo demás. Ahora, un punto clave. No hay que confundir ESG con la responsabilidad social empresarial, la RSE. Mientras que la RSE a menudo era vista como algo voluntario, casi como una donación para quedar bien, ESG es totalmente diferente. Es cuantitativo, se puede medir y está integrado en el corazón de la estrategia del negocio. No es un extra, es una métrica fundamental que los inversionistas usan para decidir dónde ponen su dinero. La filosofía detrás de ESG es el concepto del triple resultado. Sostiene que para que una organización sea de verdad sostenible, tiene que buscar un equilibrio entre tres cosas: las personas, el planeta y las ganancias. Son como las tres patas de una mesa. Si una falla, toda la estructura se debilita. Ok, ya entendimos el qué. Ahora vamos al por qué. ¿Por qué de repente todo mundo habla de esto? Vamos a ver que esto ya no se trata solo de evitar problemas, sino de encontrar verdaderas oportunidades de negocio. Para que esto no se quede en la teoría, veámoslo con un caso práctico. Hablemos de una empresa que llamaremos Logística Veloz S.A., una compañía de transporte que estaba en serios problemas, estaba perdiendo clientes importantes, y no era por precio ni por mal servicio, sino porque no sabía responder una pregunta muy simple que le hacían: ¿cuál es tu impacto ambiental? En lugar de verlo como un gasto, la empresa lo vio como una estrategia. Para la E, de ambiental, instalaron sensores para optimizar rutas y ahorrar combustible. Para la S, de social, mejoraron las condiciones de descanso de sus conductores, lo que redujo los accidentes y la rotación de personal. Y en gobernanza, crearon una política de proveedores clara y transparente. ¿Y el resultado? Pues algo bastante sorprendente. En tan solo 12 meses lograron reducir sus costos operativos en un 15%. Y aquí está la gran lección. Para Logística Veloz, ESG no fue un gasto. Se transformó en su mayor ventaja competitiva.
Les permitió no solo ahorrar mucho dinero, sino también finalmente ganar ese gran contrato internacional que antes parecía imposible de alcanzar. Esto nos lleva a un aspecto fundamental, la integridad. Porque en el mundo de ESG, la forma en que se hacen las cosas es tan importante como lo que se hace. Hay que tener cuidado con solo aparentar. Y aquí entra un riesgo muy común, una palabra que seguro han escuchado: greenwashing. Es básicamente la práctica de hacer afirmaciones exageradas o directamente engañosas sobre qué tan verde es una empresa, sin tener datos que lo demuestren. En pocas palabras, es contar una historia bonita antes de tener las pruebas. Por eso, la regla de oro de los expertos en esto es muy clara, y vale la pena recordarla. Si no se puede medir, mejor no se comunica todavía. La integridad de los datos es lo primero. El dato siempre debe preceder al relato. Una estrategia ESG auténtica no empieza con una campaña de marketing brillante. Empieza con algo mucho más humilde, recolectando datos básicos y verificables. Cosas como las facturas de la luz o las tasas de rotación de empleados. Esa es la base sólida sobre la cual se construye todo lo demás. Bueno, ya para ir cerrando, vamos a recapitular las ideas más importantes y a ver qué nos deja todo esto de cara al futuro. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Primero, que ESG no es caridad, es una herramienta financiera para manejar riesgos y encontrar oportunidades. Segundo, es la evolución de la RSE. Pasamos de lo voluntario a lo estratégico y medible. Tercero, que el triple resultado nos enseña que las ganancias, las personas y el planeta están totalmente conectados. Y por último, lo más importante, la integridad. Los datos reales son la única clave para generar confianza y valor de verdad. Y para terminar, una reflexión que lo conecta todo con la realidad. Pensemos en los pilares social y de gobernanza. Si mañana la estructura salarial completa de cualquier empresa se hiciera pública para que todo el mundo la viera, ¿qué historia contaría? ¿Sería una historia de equidad? Es una pregunta que nos muestra cómo estos conceptos tan grandes, al final, se tratan de decisiones muy reales.